Buenas noches, mi nombre es Cristiano Neto y resido en Canindé, en el estado de Ceará. Actualmente habito en el centro de la ciudad, pero hasta cumplir 19 años experimenté la realidad del interior profundo de esta tierra. Aquí, la vida ya no palpita con tanta intensidad, pero imaginen el aislamiento de morar en lo más recóndito del interior. El mayor inconveniente de habitar un sitio así no era la distancia que se imponía para alcanzar cualquier punto, sino la carencia hídrica. Donde residíamos no había agua entubada, y la obtención de este recurso vital era una verdadera prueba. Mi padre, montado en su moto, se desplazaba hasta el centro del municipio para adquirir agua de un camión cisterna eventual, llenando el aljibe que teníamos en el patio. A pesar de las dificultades, aquel era un lugar de serenidad peculiar. Dada la rareza de familias vecinas, a menudo reposábamos con ventanas y puertas de par en par, e innumerables veces dormí en el corredor de la casa, desprovisto de cualquier recelo. Tal era la lejanía de nuestra morada. Mi tío vivía a unos 10 kilómetros de nuestra casa y en cierta tarde nos convocó para degustar un carnero asado en conmemoración de su cumpleaños. Partimos entonces, mi padre y yo en una motocicleta y mi madre con mi hermano menor en otra. Por estas comarcas, la posesión de motocicletas es bastante común, pues afrontar los senderos arenosos bajo este clima inclemente y las largas distancias, a pie o en bicicleta, sería prácticamente inviable. Había algunos lugareños en la casa de mi tío y recuerdo nítidamente a su aparecido, un antiguo residente local, proferir: ¿han escuchado algún bicho corriendo por los senderos últimamente? Ya hace 2 noches que me despierto con unos gritos feos en medio de la calle, y junto con los gritos, algo corriendo velozmente por el camino, levantando hasta polvo. La primera vez, llegué a pensar que era uno de esos asnos que viven sueltos por aquí, pero esos gritos que acompañan no son de ningún animal conocido. Ahora que el señor mencionó eso, su aparecido, dijo mi tío, recordé algo. La semana pasada yo estaba pasando cerca de la casa donde el difunto Raimundo Campos moraba, ya en el crepúsculo, cuando oí a alguien canturrear bajito. En ese instante pensé, ¿será que hay alguien viviendo en la casa del difunto? Y fui hasta el frente de la puerta cuando vi a una muchacha salir por detrás y adentrarse en la maleza al lado. Pensé en llamarla, pero vaya a saber si la muchacha tiene marido y él interpreta mal la situación. Después fui a tender unas trampas más adelante, después de la curva, y cuando estaba volviendo, ya cerca de las 7 de la noche, solo vi aquel galope dentro de la maleza, quebrando las ramas. Voy a decir una cosa, si aquello fuera un asno, estaría todo desollado hoy. Y quién sabe si estaría vivo, porque correr de aquella manera, quebrando todo, solo si fuera de acero. Las espinas que hay en esa maleza son casi del tamaño de mi dedo, y el bicho que estaba corriendo parecía ni sentirlas. Entonces, su aparecido habló. Esa es la bestia fera. Ya oí historias sobre ella. Dicen que es una muchacha común durante el día, pero por la noche la muchacha se convierte en una mula y sale corriendo por los caminos, aterrorizando a la gente. Bestia fera, burra de cura, mula sin cabeza. Esos son los nombres que los antiguos daban. Había algunos hombres que trabajaban con mi tío y estaban bebiendo aguardiente, y después de que su aparecido habló, comenzaron a reír. ¿Eso existe allá?, decían. Eso debe ser un asno cualquiera de esos que asustan a la gente, su aparecido. Solo que mi padre no rió de nada. Se puso serio de inmediato, pues siempre me enseñó a escuchar a los mayores. Cuando el sol comenzó a declinar, llamó enseguida a mi madre para que nos fuéramos, y yo sabía que había sido por la historia de su aparecido. Mi padre no arriesgaría volver de noche,
y encontrarse cara a cara con un bicho de esos. Regresamos a casa rápidamente y pronto cayó la noche. Colgué mi hamaca en el porche y mi padre luego dijo: «Hijo mío, duerme ahí, no duermas aquí dentro de casa». Papá se quedó preocupado con la historia, ¿verdad, hijo? Voy a enseñarte algo. En la duda es mejor no arriesgarse. Varios días pasaron y llegó el cambio de año de 1996 a 1997. Mi tío nos invitó a pasar por su casa. Había una gran fiesta y muchos familiares nuestros aquella noche. Mi padre había comenzado a beber temprano y ya estaba casi ebrio cuando mi tío dijo: «Ahora vamos a ver quién sacó a quién. Y va a haber un amigo secreto, un juego de intercambio de obsequios, muy común por estas partes». Entonces mi padre dijo: «Caramba, olvidé el presente allá en casa», y se levantó para tomar la moto e ir a buscarlo. Pero mi tío dijo: «Tú no vas a ningún lado así, no, deja que yo vaya a buscarlo, dame la llave». Entonces yo me ofrecí para ir juntos, y fuimos nosotros dos hasta mi casa a buscar el obsequio. Eran 10 kilómetros hasta allá, por un sendero de tierra muy oscuro, con maleza a un lado y al otro. Íbamos a poco más de 50 kilómetros por hora en la moto, pues el camino tenía arena fina que facilitaba una caída. Llegamos al terreno de mi casa y yo bajé para abrir la tranquera. Mi tío pasó con la moto y fue en dirección a la casa diciendo: «Voy a dejarte ahí solo», y salió riendo en la moto. Cuando me giré para ir hasta la casa, miré en dirección al aljibe, que estaba al lado, y solo vi aquella silueta pasando al otro lado de la cerca. Corrí y le dije a mi tío, que tomó la moto e iluminó hacia donde yo había indicado. Entonces sacó las llaves de la casa del bolsillo y me mandó ir a buscar el obsequio que mi padre había olvidado. Entré, lo tomé y volví corriendo, y subí a la moto. Pasamos nuevamente por la tranquera y yo bajé para cerrarla. Yo veía que mi tío estaba preocupado. Fue ahí que escuchamos un grito que venía justamente de la dirección en que yo había visto la silueta. En el lugar donde yo vivía reinaba el silencio y se podía escuchar cualquier ruido, aunque fuera de lejos. Cuando oímos el grito, fue algo tan alto que casi orino mis pantalones. Recuerdo a mi tío decir: «¿Qué diablura es esa?». Cuando miramos, vimos un animal saliendo de allá del otro lado y viniendo corriendo en nuestra dirección. Aquella silueta vino quebrando ramas secas y todo lo que había por delante. Mi tío soltó la moto, abrió la tranquera y la cerró. Corrimos hasta mi casa, abrimos la puerta y nos quedamos mirando desde la ventana. El animal de allá para acá del cercado golpeaba los cascos en las estacas intentando derribarlo, y de vez en cuando soltaba un grito horrible cada vez que intentaba derribar el cercado. Estuvimos así un buen rato hasta que vimos la luz de 3 motos llegando. Cuando el animal vio, salió corriendo quebrando maleza, ramas y gritando. Cuando las motos llegaron, eran mi madre y 2 primos que habían venido a ver qué había sucedido. Contamos todo y todos se asustaron de volver hasta la casa de mi tío, pero acabamos volviendo para allá. Contamos a todos lo que nos había atacado. Y recuerdo que aquella noche de fiesta acabó en el mismo instante. Todos tuvieron miedo de volver a casa y se quedaron allí en la casa de mi tío hasta que amaneció. Recuerdo a mi padre ir con su hermano hasta la casa del difunto Raimundo Campos y quebrar el resto de la ventana que aún tenía allí y entrar, pero no había ni señal de que alguien estuviera viviendo allí. Por muchas noches la gente escuchó los galopes en la madrugada de un animal que pasaba, pero nadie tenía valor para abrir la puerta y ver qué realmente era. Las mujeres de la región hicieron hasta una mañana de rosario, rezando para alejar las cosas malas, pero por mucho tiempo la gente escuchó aquel demonio en los caminos. Gracias a Dios conseguimos comprar un terreno más en el centro y hoy vivimos tranquilos. De vez en cuando vamos a la casa de mi tío, pero por la mañana, para volver por la tarde,
Dios me libre de volver a vivir en aquel lugar, pues hasta hoy la gente todavía se estremece al escuchar galopes en las madrugadas. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando. Poseo 34 años y resido en el interior de Vitoria, en el estado de Espíritu Santo. Laboré durante algunos años en un almacén de mobiliario donde acaecían ciertas cosas verdaderamente siniestras, las cuales narraré aquí. Todo principió cuando fui transferido de una institución educativa a este depósito, pues todos los celadores que eran destinados allí terminaban solicitando traslados o incluso dimisión. Ellos aducían que fenómenos extraños se manifestaban allí durante la noche, como alaridos, pisadas de personas transitando por el terreno circundante, voces de infantes e incluso visajes de ancianos que se detenían frente a la garita, llamando a los guardias a descender. Era un auténtico suplicio para quienes allí trabajaban. Sin embargo, yo jamás sentí temor hacia tales cosas, por lo que manifesté que, mediante una mejor retribución, aceptaría la transferencia sin dudarlo. Finalmente, obtuve dicho incremento salarial, junto con otros 3 compañeros que fueron asignados a diferentes emplazamientos. Ya transcurría más de un mes desde que los 4 estábamos trabajando allí y nunca habíamos presenciado absolutamente nada. Llegamos incluso a burlarnos de los antiguos celadores por sucumbir al miedo en un lugar donde el único ruido perceptible era el del viento azotando los árboles aledaños. Empero, esa calma efímera cedería su lugar a noches de pavor intenso en aquel mes de septiembre. Era una noche gélida y cada uno de nosotros ocupaba su puesto asignado, manteniendo una distancia considerable entre sí. Yo permanecía en la garita ubicada en la parte trasera del galpón. Otro colega se situaba en la garita frontal y los restantes 2 se turnaban en rondas a pie por toda la extensión. Yo había descendido para utilizar el sanitario, emplazado a unos 30 metros de distancia. Entré al recinto y cerré la puerta. Apenas me giré, percibí 3 golpes nítidos justo detrás de mí. Entonces exclamé: «Ya voy a salir, acabo de entrar». No obstante, nuevamente resonaron 3 golpes más. Dije una vez más: «Ya voy a salir». Y tan pronto como cerré la boca, escuché un impacto fuerte en la puerta, cual patada, que ni siquiera sé cómo no destrozó la cerradura. Abrí la puerta de inmediato, pero no divisé a nadie. Miré alrededor y nada, y no existían muchos sitios para ocultarse, pues habría oído pasos apresurados. Accioné la radio, preguntando a cada uno dónde se encontraban, y ninguno de ellos estaba siquiera próximo al baño. Entonces me dirigí a la garita delantera y solicité la visualización de las grabaciones de las cámaras de los 10 minutos precedentes. Observé atentamente y en efecto ninguno de ellos fue responsable del golpe y de las batidas. En realidad no vi absolutamente a nadie en las imágenes. Les relaté lo ocurrido y ellos soltaron carcajadas, insinuando que yo sentía miedo del viento. Terminé tomándolo a broma. La noche prosiguió y los sucesos extraños comenzaron a acontecer a cada uno de los presentes allí. Uno de los celadores llegó corriendo hasta donde yo me encontraba, aseverando haber escuchado una voz proferir: «Ayúdame». Él supuso que era yo o alguno de los otros compañeros allí presentes, por lo que gritó: «Voy a dispararte en las canillas para que dejes de molestar». Pero la voz replicó: «Pero si ya estoy muerta». Entonces, al mirar, él vio a una anciana de pie, mirándolo fijamente, que salió corriendo y llegó pálido cerca de donde yo estaba. Una vez más, fuimos a revisar las cámaras, pero no había ninguna anciana, solo el celador corriendo de algo que solo él vio. Decidimos permanecer cerca unos de otros e intentar hallar una explicación para lo que estaba sucediendo allí.
Ya eran cerca de las 2 de la madrugada cuando comenzamos a oír la voz de un niño pidiendo socorro desde el exterior. La parte trasera de este galpón colinda con una arboleda de árboles altos. Entonces, otro compañero y yo subimos a una escalera para verificar qué niño estaría allí. Cuando miramos, había realmente un infante en la maleza, pero estaba lívido, como si estuviera difunto, sin lugar a dudas. Descendimos de la escalera y nuestro deseo era marcharnos, pues las cosas solo empeoraban. Aquella fue solo la primera noche de algunas en que vimos cosas sin explicación alguna por allí. En una de esas noches yo estaba cenando y comencé a escuchar pisadas veloces desde lejos. Miré por la ventana de la garita y no divisaba nada. Solo escuchaba las pisadas aproximándose, pero no había nadie. Cuando las pisadas llegaron muy cerca de donde yo estaba, se detuvieron como si alguien estuviera justo frente a mí. Entonces escuché una risotada, de esas de niña, y las pisadas corriendo hacia detrás de una pared. Y cuando miré, estaba allí una pequeña niña de vestido blanco, mirándome con una mirada tan macabra que casi me desmayo del susto. Los otros celadores veían puertas abriéndose, sillas volteándose solas, voces llamando sus nombres. Llegó al punto de que uno de los celadores trajo velas para dejarlas encendidas por la noche, para ver si cesaba el infierno de esas cosas que aparecían allí. Cuando el celador del frente tomó vacaciones, vino otro en su lugar, que era evangélico, y comenzó a escuchar las cosas por allí. Él, siempre que llegaba, hacía una oración para replantar las cosas malas que había allí. Y había noches que no veíamos nada. Nosotros hacíamos cualquier cosa para no tener que ver las cosas que parecían morar allí. Velas, oración, rezo, todo era válido. No era siempre que había cosas extrañas allí, pero cuando aparecían era para matar a uno del susto. Todavía trabajé algunos años en ese lugar. Después fui transferido a un puesto de salud. Hasta hoy, algunos celadores ven cosas extrañas por allí. Espero nunca más tener que volver allí, pues aquel sitio parece ser un pedacito del infierno aquí en la tierra. Buenas noches.